Hola, soy Adriana Vergara. Bienvenidos a Conexión Divergente. Un espacio donde hablamos de muchos temas que nos invitan a replantearnos esto que consideramos normalidad. Bueno, hola, les tengo hoy una invitada que llevaba persiguiéndola un buen rato. Me moría por tener aquí a Yolanda. Yolanda es un adulto con altas capacidades, es mamá, es directora de marketing. Mejor dicho, Yolanda tiene más puestos que un bus, así que yo creo que ella nos puede contar un poquito de su historia. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante para muchos de nosotros. Yo sé que muchos de ustedes llegan al podcast por sus hijos y se van dando cuenta que ustedes son tan neurodivergentes como sus hijos. Y vamos a hablar un poquito de la importancia de hacer estos diagnósticos tardíos o identificaciones tardías, no importa qué edad tengas. Yolanda, bienvenida. ¿Qué nos quieres contar de ti? ¿Qué tal, Adriana? Oye, un gusto y un placer. Y sí, ya tenía ganas de juntarme contigo, porque es verdad que llevamos ahí jugando al gato y al ratón durante una temporada. Bueno, pues me has presentado bien. Yo diría que, bueno, más allá de los cargos y todo esto, que al final, pues bueno, no hace más que reflejar mi culo inquieto de toda mi vida, ¿no? Sigo siendo aprendiz, aprendiz de todo. Y bueno, pues nada, te cuento un poquito mi historia y por qué a mis 53, que no tengo ningún problema en decirlo, Me parece pues maravilloso. Sí. por eso a mis 53, bueno, de hecho a los 52 decidí hacer la identificación, hacerme todas las pruebas y demás, ¿no? Yo tengo un niño de 11 años, ahora mismo acaba de cumplir, y bueno, desde que tenía, pues te diré que el primer libro sobre altas capacidades que yo me leí, él tenía 6 meses. Ok. Porque, bueno, la verdad es que yo mi vida, pues bueno, ha sido un poquito con baches, que luego te resumiré un poquito, pero nunca me había planteado nada más allá, pues hasta que me nació el peque. Y claro, yo al peque le veía cosas que no eran normales, ¿no? Lo típico que una tiene o ha vivido, las infancias de hijos de amigas, etcétera, y bueno, pues el mío se salía de la normalidad por todas partes. Y bueno, pues leyendo sobre alta demanda, leyendo sobre... Claro, además eh, uno empieza a picar por todos lados porque uno no exacto, sabe qué es y empieza uno a exacto. hacerse mil teorías y además a veces llega uno a profesionales bien desubicados que no saben identificar las altas capacidades y te dicen mil cosas que no son. Empieza uno a pensar hasta en la hamburguesa que se comió cuando estaba embarazada y será que es eso. Te entiendo, yo he recorrido este Exacto. camino. Exacto. Lo que pasa es que como yo siempre he sido una mente inquieta y siempre me ha gustado meterme hasta el fondo de las cosas, investigar, bueno, pues ahí empecé a rascar y yo desde muy pequeño mi hijo, yo tenía claro ya lo que era, lo tenía súper identificado yo sin hacer ningún test ni nada, ¿no? Y bueno, pues ha sido un largo camino, bastante tortuoso, con muchísimos problemas en el colegio, porque además mi peque tiene un perfil muy heterogéneo y tiene alta sensibilidad también. Tiene la psicomotricidad va por detrás. Bueno, ha sido un poquito complicado el camino, pero bueno, yo he seguido estudiando, he seguido leyendo, he seguido, etcétera, hasta que cumplió. He intentado por 2 veces aquí en España hacer la identificación precoz, una cuando tenía unos 4 años y pico, otra cuando tenía 6. Nada, la primera psicóloga no consiguió enganchar con él, con lo cual ni siquiera pudimos acabar las pruebas porque no le Oye, qué pretendía hacer. importante eso, porque yo quiero también que las familias se queden con este mensaje y es que muchas veces nos quedamos con identificaciones muy mal hechas y es porque el profesional no logra hacer rapport con el niño. Y yo siento que Exacto, también es importante retirarnos en el momento en que nos estemos dando cuenta que esto no está funcionando. Y exactamente, a veces hay que picar y pasar de un lado para otro, como dices tú, para llegar al profesional que es, ¿no? Y además uno exactamente. siente en las tripas cuando sabe que, llegué donde era. ¿Sí? Claro, sobre todo porque uno piensa que alguien que tiene una consulta y que ha hecho unos estudios y una licenciatura, pues tiene que tener la especialización en todo y no es así necesariamente. Ujú. Bueno, pues a los 6 y pico volvimos a intentarlo con otro centro de psicología, le hicieron las pruebas y evidentemente le hicieron el whisky famoso con la media entre todos y como velocidad de trabajo y memoria de trabajo y velocidad le daba bajo, pues claro, la media le bajó, dijeron que nada, me le diagnosticaron con TDAH, me le querían medicar, a lo cual yo me negué.
Y Ujú, bueno, pues seguí ahí en la pelea y la lucha hasta que ya con 8 años lo llevé a un centro especializado en altas capacidades, donde le hicieron todas las pruebas hechas y por haber, todos los ujú, test, todo, ujú, bueno, pues fueron unas sesiones bastante intensas, ¿no? Y bueno, pues ya de ahí salió el reconocimiento de, bueno, pues realmente el perfil que tenía, las capacidades que tenía, que no hacía más que ujú, confirmar lo que yo ya tenía claro desde toda la vida, ¿no? Y ahí fue ujú. cuando la psicóloga que le hizo las pruebas a mi hijo, Miriam del Centro Latento de Santiago de Compostela, un beso Miriam, por si acaso llegas hasta este podcast, porque son un encanto todos allí, pues bueno, fue cuando me empezó a decir, oye, mira, sabes que esto tiene un componente genético bastante importante. El papá de mi hijo falleció hace 6 años, por lo tanto, bueno, pues esa vía no la teníamos accesible, pero me animó a mí, me empezó a hacer preguntas, ¿no? Bueno, ¿y tú, tu vida? Y dije, mi vida ha sido un desastre toda la vida. Profesionalmente sí que puedo decir que, bueno, pues siempre he cumplido lo que quería y con, bueno, pues con lo que yo considero éxito. Ujú. He podido trabajar en lo que he querido, etcétera. Siempre de estudiante saca buenísimas notas. De hecho, sigo estudiando a día de hoy. Tengo una facilidad tremenda, etcétera. Pero desde el punto de vista social y de integración, etcétera, pues siempre he sido un desastre. Venía de una familia muy desestructurada. Por supuesto, claro, yo con 53 nací en el 71, te puedes imaginar, pues si ahora todavía hay gente que desconoce lo que son las altas capacidades, lo que eran los años 70, o sea, olvídate. Mira, sabes que ahí te quiero hacer un paréntesis y ese es el primer lugar porque muchas veces a mí me dicen, pero es que esto no existía antes, no, siempre han existido personas con altas capacidades y con TDAH y con autismo. Lo que pasa es que cada vez sabemos identificarlas mejor y cada vez sabemos más de estas condiciones. Claro, No es que esté de moda, sí, porque también nos dicen, es que está de moda ahora, ahora todos tienen altas capacidades y no, ojalá pues, pero no. no, ¿sí? Seríamos todos portentos, pero no, no, para nada. Bueno, pues siempre desde el punto de vista social no me he encontrado integrada nunca, siempre he estado 3 pasos por encima de la gente de mi edad. En fin, que yo he tenido bastantes dificultades a lo largo de mi vida, sobre todo socialmente, de no sentirme identificada con esos roles más... Como sentir como este lugar de siempre que eres exacto, inadecuada por más que intentes exacto, hacer cualquier cosa por exacto, encajar, ¿verdad? Y además exacto, empieza uno a sentir que pasa la vida tratando de encajar, ¿sí? exacto, Pero exacto, siempre en el fondo ese núcleo de sentir, no importa qué haga, yo no encajo aquí, yo no hago parte, y además tú empiezas también a generar a nivel de identidad un montón de temas de muchas limitaciones porque empiezas a sentir que tú eres un problema, que tú eres limitante, que tú eres carente. ¿Sí? Claro, he O sea, yo pasado por... estoy diciendo tú, pero yo estoy hablando de mí, ¿no? Por si Sí, acaso. O sea, sí, sí, esto no, nos es que es cae a así. todos los adultos con altas capacidades que no tenemos la identificación hecha, ¿no? Es así realmente. Tú no sabes el por qué, pero no encajas. No encajas con tus parejas, que son fracaso tras fracaso, no encajas con pandillas de amigos. Al final, yo he pasado por varias etapas, ¿no? Desde, bueno, sobre todo en mi infancia y principio de la adolescencia, de soledad total, por no Ujú. estar integrada, no tener amigos, no tener con quién salir, etcétera, a darme cuenta que, bueno, pues que tal como era, pues que algo fallaba en mí y a cambiar. Y entonces para mí ese cambiar, y luego después he leído en 100.000 sitios, que es súper típico, sobre todo de las chicas, pues me llevó a enmascarar, Claro. a bajar mi nivel, a hacerme pasar casi, o sea, con todos mis respetos, pero casi por la tímida, introvertida, Claro, cuando yo volverte todo lo invisible, de contrario. alguna manera no Exacto. destacar porque no tienes cómo explicar por qué destacas, ¿no? Exacto, exactamente. Sí, exacto, Entonces, sí. incluso hacerme la tonta a propósito en muchas situaciones, digo, prefiero quedar por tonta que no de listilla, que es lo que toda la vida pues me ha perseguido, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa también a los niños? Yo sé que estamos hablando de adultos, pero es lo que le pasa a nuestros hijos cuando empiezan a tener malas notas, a no esforzarse, porque es que destacar es muy difícil cuando tú no entiendes por qué eres diferente, Exactamente. ¿sí? Entonces no Y tienes claro, ese piso fuerte para decir es que yo soy así y me pasa por esto. Entonces tú prefieres ser invisible, ¿sí? claro, y sobre todo, bueno, ahora todo el tema del bullying en colegios, etcétera, está más vigilado, la gente está más encima. Cuando yo era pequeña, esto sucedía absolutamente todos los días, y claro, la empollona de clase que era yo, que encima era gordita, que llevaba gafas, que mi familia no tenía dinero, con lo cual no iba precisamente arreglada en cuanto a ropa, en cuanto a pelo, en cuanto a... O sea, tenía un cuadro típico de que me tiraban piedras todos los santos días y me iba llorando a casa
música, no tenía nadie que me escuchara, porque en mi casa mis padres tampoco me hacían ni caso, cosas de niños, etcétera, Claro. etcétera. Entonces al final todo eso llevó a que durante un buen trozo de mi vida yo iba haciendo mis cosas a la chita callando, como se suele decir, iba con mis estudios, con mis trabajos, con mis clases, etcétera, pero en realidad personalmente había muy poquita gente que pudiese decir que me conocía porque yo no me mostraba como era. Y bueno, pues cuando yo me senté con la psicóloga de mi hijo, eh, a que me explicase el informe de todas las pruebas que había hecho, etcétera, pues me empezó, pues eso, a explicar que, bueno, que esto tenía un componente genético muy importante y me empezó a hacer esas preguntas un poquito claves sobre mi vida y me dijo, te tienes que evaluar. Y Y yo, la además primera es como que que uno hice, siente que tiene una bola de cristal porque uno dice, sí, sí, también, sí, sí. claro, sí, tal cual, tal cual. Pero bueno, yo lo primero que le dije es, Miriam, olvídate, yo no soy altas capacidades. Y entonces empezó a reír y me dijo, es que de verdad, tú no sabes la cantidad de mamás y de papás que pasan por esta consulta, que cuando yo les digo esto me dicen todos lo mismo. Y luego salen unas pruebas bueno, que alucinas, ¿no? Piénsatelo. Y yo dije, bueno, yo te prometo que lo voy a pensar. En principios no, pero lo voy a pensar. Ajá. Y bueno, pues estuve un par de semanas, pues yo conmigo misma reflexionando. La realidad, te voy a decir, Adriana, me daba un miedo terrible. Me daba miedo. Quiero que hables de ese miedo porque mira que es a lo que me enfrento yo. Mira, yo llegué a mí me han hecho muchas pruebas en la vida precisamente por el medio en el que yo he estudiado y porque he trabajado con neuropsicólogos y así, y me han evaluado y tengo como 4 evaluaciones con 4 resultados diferentes. Pero es que yo soy doble excepcionalidad, yo tengo TDAH y lo que yo me logré identificar de grande ya fue el TDAH. Pero ese miedo que sentías tú, y quiero que hablemos de ese miedo a la identificación o al diagnóstico, es ese miedo de decir, ¿y si no? ¿Por qué soy como soy? Yo primero Claro, me evalué por autismo y tú no sabes lo duro que me dio cuando me dijeron que no era autista. Y a ya. mí la evaluadora me decía, pero ¿por qué se pone mal? Esto es una buena noticia. Yo le decía, no es una buena noticia, ¿sí? Y Claro. después seguí trabajando y a mí a mis 43 años me hicieron el diagnóstico del TDAH y todo encajó, ¿no? ¿Tu miedo cuál era? ¿Cuál es ese miedo a hacer una prueba y cuál es ese miedo? ¿Lo puedes poner en palabras? Pues mira, si yo me hacía los test y no me daba altas capacidades, era como un miedo al fracaso, pero en el sentido de decir, se me cae otra pieza que podría explicar, porque evidentemente ya a lo largo de los 11 años de vida de mi hijo que me he empapado y que he leído, yo me empezaba a sentir identificada con muchas cosas. Ujú, Entonces, yo no quería o no pensaba que yo pudiera serlo, pero de alguna manera veía cosas y veía rasgos y veía situaciones, ¿no? En todo lo que yo leía, etcétera, de las cuales me sentía identificada y que empezaban a explicarlo, el ujú, por qué ujú, yo no encajaba. Digo, bueno, si me sale que no, se me va a caer otra vez todo el castillo de naipes. ujú, Que, bueno, al final esto no es ante nadie, quiero decir, era ante mí por intentar cerrar cosas de mi vida, ¿no? Porque tengo ahí muchas cosas abiertas, tenía muchas cosas que no sabía cómo colocar. Y por otro lado, si la identificación salía que sí, era como, ¿Y ostras, ahora qué hago? claro, ¿cómo me enfrento yo a esto? Y O sabes, sea, también es importante entender que una identificación implica un enorme duelo. Muchas personas, no sé si sea tu caso, en el momento en que reciben una identificación o un diagnóstico tardío, hacen a veces depresión o pasan por etapas de duelo, porque de alguna manera es hacer el duelo por esa identidad no vivida, por esa identidad negada, por todo el potencial, todo lo que hubieras podido hacer si te hubieran podido dar un contexto que te enriqueciera esto, todo lo que te efectivamente, castigaste, todo lo que te maltrataste por características que son propias de tu perfil, ¿sí? Entonces, efectivamente. Pues tal cual, Adriana. Bueno, yo hice las pruebas, o sea, me tiré 2 semanas poniendo en una balanza y al final, bueno, llegué a la conclusión de, mira, no se lo voy a decir a nadie, esto va a ser para mí. Si sale que no, pues ya está, queda así, pues tendré que buscar por otra vía, por otro camino y seguir investigando y seguir, bueno, pues intentando colocar esas piezas del puzzle. me Y si imagino que sale esa que prueba reventó así. ¡Pah! claro, y si sale que sí, pues ya veré lo que hago. Y ya está. Y entonces llamé a Miriam y le dije, venga, Miriam, vale, vamos a ello. Y entonces empecé a ir. Bueno, yo actualmente resido en Vigo, es 1 hora y pico de camino a Santiago de Compostela. Y entonces, pues bueno, me lo puse en un horario que yo fuese tranquila y tal, y empecé a hacer las sesiones. Y yo salía de las sesiones todos los días diciendo,
lo debo estar haciendo fatal porque me parece fácil, pero debo estar haciéndolo terriblemente Claro, mal. ¿Sabes? La sensación de la debo cagar por todas partes, pero no soy porque es consciente, demasiado con lo cual, fácil, ¿sí? claro. Y bueno, pues terminé la evaluación y cuando me llamó la psicóloga ya quedó conmigo para presentarme el informe. Bueno, pues una primera parte, hemos hecho esto valía para esto para esto, porque me hicieron varios test de pruebas diferentes. Y bueno, pues al final me salió un coeficiente intelectual, bueno, un perfil de altas capacidades homogéneo con un 148 de percentil. O Ok, sea, perdón, de puntaje, de ajá. puntaje, sí. Ujú. Y yo, cuando me dijo aquello, me la quedé mirando y dije, perdona, ¿puedes volver un momento al principio del informe? Y yo no entendía nada. Te Sí, yo equivocaste vuelvo. de nombre, Digo, te equivocaste de ¿me, persona. me puedes poner, por favor, de quién es ese informe? Yolanda Ruiz Cervás, eres tú, ¿no? Digo, sí, sí, soy yo, pero no puede ser. Y claro, en ese momento la psicóloga se partía, se tiraba por el suelo. O sea, pero ¿cómo eres, muchacha? No me lo puedo creer. O sea, que esto lo has hecho. Digo, Miriam, no, pues me has hecho mal las pruebas, las has hecho mal, porque yo creo que nos hemos cogido cariño, que nos llevamos bien, y entonces, que no, que eres altas capacidades, asúmelo. Te dejo Sabes tomar que el tú me informe y tal. cuentas eso y me llega cada divino paciente hermoso que tengo que hacer este trabajo tal cual. Sí, mira, esto sí, esto no está mal hecho, esto es estadísticamente súper sólido. Claro, y entonces me decía que el síndrome de la impostora, ¿no? Digo, toda mi santa vida, entonces me cuesta. Bueno, pues me tiré como unos 3 meses Ujú, aproximadamente, ujú. totalmente en shock. O sea, fue como, vamos a, desde esta perspectiva y con todo lo que ya sé, vamos a empezar a repasar cosas y a ver qué es lo que ha pasado en mi vida y por qué ha pasado. Y en ese espacio de tiempo, efectivamente, lo que tú dices, Adriana, esa especie de duelo de Y esa niñez perdida, ¿no? Y esa yo siento, adolescencia, exacto, y si hubiera exacto, tenido, y si me hubieran hecho, y si me hubieran permitido. Y realmente hay que permitirse, y esto se lo digo a todas las personas que estén en este camino, no solamente con altas capacidades, con un autismo, con un TDAH, hay que permitirse sentir el duelo y hay que permitirse sentir, es una avalancha brutal de mil emociones, porque es que realmente estás haciendo el duelo por una identidad que te das cuenta que no era. Lo que tú exactamente, creías que eras, no eres. Y exactamente. hay que hacerle el duelo a eso y hay que despedirse de eso y hay que pedirle perdón y decirle perdóname las veces que te dije tonta, insuficiente, incapaz, perezosa. Y es empezar a poner las palabras adecuadas, ¿sí? Exacto, Perseverante, poco flexible, perfil de altas capacidades. exactamente. Sí, sí, todas esas que estás diciendo y 25.000 más. Claro, por supuesto. Más luego aparte, y esa fue quizá, bueno, a partir de esos 3 primeros meses, entonces yo estuve, pues eso, reflexionando, colocando, evaluando, perdonando también. Ujú. Perdonándome a mí y a mucha gente que me ha rodeado y que, A bueno, nuestros pues propios padres, porque no tenían las herramientas. O sea, nuestros papás siempre han hecho lo mejor que pueden con lo que tienen en el momento en que lo hicieron. exactamente, No se trata exactamente. de justificar, porque muchas veces incluso han hecho barbaridades que uno dice, Dios mío, ¿cómo hicieron esta barbaridad? Pero es que no tenían más herramientas, ¿sí? Sí, sí, y no había formación, y no había Sí. conocimiento, y no había asesoramiento ni acompañamiento como lo hay ahora, con personas como tú. En fin, todo eso no existía. Bueno, pues me pasé todo ese tiempo intentando colocar piezas. eh, Me leí el informe, o sea, Adriana, si no lo he leído 50 veces, pero es que es más, yo lo tengo en mi mesa de trabajo y todavía de vez en cuando lo cojo y lo releo y digo, es que todavía hay momentos en que no me lo creo, ¿entiendes? Que digo, "Uf, no, no, no puede ser." Sabes Y que vuelvo en a la releerlo. conferencia anual de CENC, de esta organización con la que yo Sí, trabajo, estuvimos, la key speaker, la principal ponente fue Paula Prover, perdón, Paula Prover, no sé si has leído algo de ello, ella tiene todo sí, este tema de sí. Rainforest Mind. Óyeme, yo empecé además con mis corazas, porque uno siempre tiene sus corazas y sus mil identidades falsas y sus mil máscaras, ¿cierto? Yo soy súper profesional, yo soy... Óyeme, ella con una sencillez empezó a hablar precisamente de esto, de todo este diálogo interno que tenemos de, sí, soy súper brillante haciendo esto, pero ¿será que sí soy de altas capacidades? Sí, aprendo lo que me da la gana, cuando me da la gana, pero ¿será que soy de alta? Y todo este, mira, yo no sé en qué momento se me empezaron a escurrir las lágrimas
Y yo decía, uy, qué ridícula yo, Dios mío, porque claro, la máscara siempre está presente, ¿no? Lo que tengo que Claro, aparentar hacia afuera. Cuando, claro. claro, yo estaba así, cuando de pronto se me ocurre mirar, estábamos, o sea, era todo un auditorio de adultos neurodivergentes, todos así con la lágrima, Sí, sí. porque cuesta toda una historia de negarte. Y está súper que tengas ahí tu informe y que lo leas y lo releas y te reafirmes, Sí, sí. porque desde ahí es que eres. Claro, y ahí es a lo que voy ahora, que para mí es cuando ya empezó la, digamos, la etapa, o sea, pasé ese, llámale duelo, llámale como le quieras llamar, a mí me duró unos 3 meses aproximadamente, y entonces de todo este proceso yo saqué 3 lecturas clarísimas que me han cambiado la vida, poco a poco, o sea, quiero decir, no radicalmente, pero internamente para mí han sido una revolución espectacular. La primera, seguridad y confianza. O sea, yo he pasado toda mi vida dudando de mí misma, porque además en eso soy típica de altas capacidades. No importa cuánto haga, que nunca está bien, que nunca está terminado, que nunca está perfecto, que nunca es suficiente. Y eso me ha llevado además pues a tener, pues mira, yo he vivido toda la revolución tecnológica desde el principio porque mi primer ordenador cayó en mis manos cuando tenía 15 años. Claro. He estado relacionada con el mundo digital toda mi santa vida. He visto pasar y he tenido ideas de proyectos que después han salido y han sido bombazos. Y yo pienso, es que si hubiese tenido más seguridad y confianza en mí misma, podía haber emprendido esos caminos antes. Y ahora mismo no me voy a quejar de mi vida para nada, pero podía haber sido distinta y diferente, ¿no? Esos son Entonces, los duelos que se hacen, esos son los duelos que se hacen, ¿cierto? claro, Porque claro, tú estás anclado a un montón de enmascaramiento, a todo este síndrome del impostor que a veces no te permite avanzar al ritmo que podrías avanzar. Y está bien efectivamente, aceptar eso, integrarlo, verlo como una realidad y hacer el duelo por esos proyectos, por esas cosas que no hiciste. Y está bien, efectivamente, ¿sí? efectivamente, sí. Y entonces esa seguridad que yo no la he tenido en toda mi vida, o sea, que si tampoco era una persona súper mega insegura, eh, voy a rectificar. En mi vida profesional siempre he ido bastante sobre seguro, porque además siempre ha sido una carrera muy en solitario, siempre he conseguido mis objetivos, yo he llegado a conseguir, bueno, pues me propuse una meta, llegué a ella y ahí ya dije, vale, pues ya he llegado hasta aquí, ahora voy a cambiar porque quiero tener mi familia, quiero tener y cambiar radicalmente y me monté mi empresa para poder estar en casa, para quedarme embarazada y tener mi hijo y cuidar de él, porque yo quería tener, quería ser mamá de mi hijo, Ujú, no ujú, tener un ujú, hijo para meterlo en una guardería, porque además ujú. yo trabajaba en Madrid, pues claro, ser mamá y trabajar en una oficina es muy complicado, en No, fin, no hay manera de conciliar, sí. en Madrid y en muchos otros sitios, vamos, Ujú, la ujú. conciliación es complicada, ¿no? Entonces, en mi terreno profesional sí he tenido más seguridad, en mi terreno personal ha sido un desastre de inseguridad total, de no saber muy bien en qué plano relacionarme con el resto, de cómo hacerlo, de cómo no hacerlo, lo que te explicaba, el tema de historial de parejas y relaciones fallidas, en fin, un poco caótico, ¿no? Sabes que a mí también en eso, digamos de que para mí lo más disruptivo de mi perfil ha sido toda esa parte social. Por eso creía que tenía autismo, porque realmente es disruptivo tener un perfil de altas capacidades. Y si le sumas además un TDAH encima, pues ni te digo, ¿sí? Que no te Sí, acuerdas de la gente, que se te olvida la cara, que no la reconoces, y no es que no te importe. Pero era todo este estar diciendo que yo era inadecuada, que yo no era suficiente, que yo era no sé qué. Y cuando empecé a entender mi perfil fue empezar a poner las etiquetas adecuadas. Y es entender que me cuesta recordar y es entender que voy a tener dificultades en la socialización porque me saturo sensorialmente. Es claro, entender que no voy a disfrutar nunca una fiesta ni un concierto y que puedo no ir. Es entender que no voy a fingir que me gusta la comida que no me gusta para parecer normal y puedo decir que solo exacto, como fideo con verdura y al que no le guste, pues que se coma lo que quiera, ¿sí? Entonces es exacto. como empezar a aceptarte en vez de estar dando excusas de lo que eres hacia afuera, ¿no? Eso es, y ahí las dan el clavo, Adriana, porque esa fue mi segunda lectura. La primera, esa seguridad y confianza que a mí me dio todo esto, me llevó a intentar también poner bueno, pues esa etiqueta o poner en su sitio toda la parte más social de relaciones, etcétera, ¿no? Y entonces llegar a la conclusión de que para mal o para bien soy lo que soy, Ujú. y que no me iba a enmascarar más. No.
Entonces, quien lo aceptara, genial. Y quien no, pues no. Además, As- ¿sabes qué pasa? Es como anunciar que eres así en vez de excusarte de que eres Exacto, así. exacto. Porque tú Y lo anuncias y tú dices, miren, yo tengo TDAH, yo tengo no sé qué. Mi esposo se burla porque dice que es mi AC/DC, que ahora todo es el AC/DC. Yo le digo, sí, es que todo es. Porque es que desde ahí es que me relaciono. Pero yo ya aviso, yo digo, mira, ¿sabes qué? Yo tengo prosopagnosia, yo tengo ceguera visual a los rostros. Entonces, no sabes lo que uno sufre en la parte social porque no reconoces a las personas. claro, Entonces, no saludas a personas que te conocen o si no andas saludando a todo el mundo porque no sabes, eso es claro, enmascaramiento, ¿sí? sí, Entonces, sí, andas saludando a todo el mundo porque no sabes a quién conoces. Entonces, desde el momento en que yo empecé a entender también mi perfil, yo de entrada en el colegio de mi hija, cuando mi hija estaba en el colegio en homeschooling, yo le decía a los papás del curso, miren, yo no reconozco rostros, por favor, si ustedes me ven, no soy antipático, no es que, díganme, soy fulanito de tal. Tú no sabes claro, la libertad que se siente en vez de estar claro. haciendo un millón de estrategias para, ¿y quién es este man con el que estoy hablando? Dios mío, ¿quién es esta señora? Por Dios, ¿sí? Mejor decir, no me acuerdo de la gente. Y es divino porque yo ya llego, yo viajo mucho a Bolivia para hacer talleres y es lindo porque la gente con la que he tenido un recorrido toda la vida, yo me acuerdo de las historias, no de las caras. Y llegan y Ujú. me dicen, yo sé que no te acuerdo, soy fulanita. Y es una felicidad. Sí, Entonces sí, sí. te entiendo. Eso es genial. Pues en este punto que tú comentas fue mi segunda gran conclusión, que fue esa, soy como soy, y lo primero que hice a todo, bueno, pues a mi pandilla de amigos, digamos, de estos últimos años y tal, pues coger uno a uno y se lo fui diciendo, mira, que sepáis, lo de mi hijo ya lo sabían, Ujú, ujú. pero que sepáis que me he hecho las pruebas, que tengo el reconocimiento, que soy de altas capacidades y que esto y esto y esto es porque soy como soy y que cuando me veíais haciendo esto y esto es porque me estaba enmascarando, entonces ya no lo voy a hacer más. Qué Eh, belleza, qué libertad, qué... sí, Ah, ¿sabes que los días que es que siento es un una liberación. fresquito? Ah. Sí, es que es una liberación. La Sí. verdad es que todo el mundo, como ya yo les había hablado mucho, concienciado mucho por lo de mi hijo, Ujú, ujú. etcétera, pues la verdad es que mis amigos, o sea, todos han seguido siendo mis amigos, siguen viniendo a mi casa, hacemos fiestas y hacemos comilonas y absolutamente sin ningún tipo de problema, ¿no? Claro. Y la tercera, bueno, y relacionada también con esto, fíjate que yo siempre pensé, porque yo con mi hijo, pues la verdad, desde que era muy pequeñito, uña y carne, me he volcado en entender, en estudiar, pues para ayudarle a él, para intentar facilitarle las cosas, para acompañar, etcétera. Pero también en ese momento, quizá por aquellas cosas por las que yo tenía determinada incomprensión, con respecto a él, que era más con el plano emocional o con el plano social o con el plano tal, que bueno, a lo mejor yo era un poquito más crítica o que era tal, ahí cambió también radicalmente, porque claro, ya me sentí identificada 100%. Allá llegaste al trabajo que hago yo. Cuéntanos, cuéntanos y después yo te cierro con un paréntesis, perdóname, yo interrumpo un montón y eso es el No, TDAH. no, 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 no. No, pero esto es una conversación, Adriana. Esto no es un monólogo, es una conversación. Y eso es lo que tiene enriquecedor. Pero bueno, sí fui capaz de empatizar mucho más porque, claro, yo a mí lo que me había pasado a mí, yo no lo relacionaba con las altas capacidades. Lo Ujú, tenía como desconectado. ujú, ujú. Cuando lo conecto, de repente me di cuenta, se me abrió un mundo de decir, entiendo perfectamente, entiendo a mi hijo perfectamente, sé lo que te está pasando, lo identifico, lo conozco, voy a intentar ayudarte desde esta perspectiva. Y de ahí cambió de la noche a la mañana mogollón de cosas para mi hijo, Y mogollón de además cosas. vas sanando también tu propia historia y tus propias carencias de crianza. Mira, ese es mi trabajo. Mi trabajo principal, bueno, yo trabajo mucho con adultos, pero tú sabes que mi trabajo principal es vínculo, apego, crianza en infancia temprana. Y es increíble cómo nosotros proyectamos nuestras carencias de infancia, nuestros patrones limitantes de infancia y sobre todo nuestros miedos. Los volcamos así encima de nuestros hijos y esos miedos vienen precisamente de esa incomprensión de nuestros rasgos de carácter o de nuestro perfil, de esas etiquetas equivocadas que nos hemos puesto y del miedo de que a mi hijo le pase lo mismo o venimos y traemos patrones de crianza súper limitantes frente a lo que nosotros necesitábamos con nuestro perfil. Me parece hermoso esto que dices porque es que definitivamente nuestros hijos
lo que necesitan de nosotros es que creamos en ellos y que les ayudemos a entenderse, Efec- para que no tengan que efectivamente. vivir la vida enmascarando y ese Claro. potencial lo usen para producir, para crecer, para lo que sea, menos tratar de encajar. ¿Sí? Yo fíjate que a mi hijo yo sí le había contado desde muy pequeño, yo ya antes de la identificación yo le había hablado de las altas capacidades, lo que yo pensaba, lo que yo creía, porque además estaba tan segura en eso que yo ya le empecé a hablar antes. Ya sé que en esto también hay mucha discusión, ¿no? Que hay padres que, o Yo corrientes, o... soy fan desde el inicio porque es que la identidad se empieza a construir Exacto, desde que exacto, naces y además lo que no se nombra no existe. Y lo que no exacto, se nombra no se organiza. El tema es cómo lo hacemos. Y si no sabes cómo hacerlo, pues sencillamente hay que buscar asesoría, acompañamiento, eso pero no es. nombrar no es una opción porque ellos, incluso hay muchas investigaciones que han demostrado que así como son precoces en muchas cosas, son precoces también para la autorreflexión sobre sí mismos. Y ellos se Es- dan cuenta que son diferentes desde edades muy tempranas. Y eso hay que ayudar a claro. organizarlo y entenderlo. ¿Sí? Claro, y hay que ayudarles también a entender por qué son diferentes. No Claro, te pasa nada malo, no eres un bicho raro, no eres un alien y has venido de otra galaxia. claro. Mamá, es que los niños en el patio todos juegan al fútbol, que a mí no me gusta un carajo, es que Pues no no me gusta. ¿Y a ti qué te gusta? Mi hijo es tecnólogo 100%, también tecnología, y está ahí con, yo qué sé, con máquinas virtuales, con no sé qué, que no le entiende nadie. Lo eso es entiendo lo yo, pero de porque él. me dedico a Ujú. esto. Los niños no le entienden. Claro. Entonces, sí que es verdad que antes de mi identificación, a lo mejor yo erróneamente, y de eso me di cuenta, siempre le decía, a ver, trata de integrarte. Ya sé que no te gusta el fútbol, pero bueno, intenta tal, no hables de lo tuyo porque la gente va a pensar que eres marciano. Claro, los Que obligamos a no, enmascarar por miedo a que vivan la misma claro, historia de nosotros de rechazo y eso es lo claro, contrario, ¿sí? O sea, claro, si exacto. no te Y gusta el fútbol, no cuando... juegues fútbol y tienes que encontrar a los amigos que les gusta la realidad virtual, que saben programar, que Exacto. saben de robótica, que van a Y ser tres amigos en vez de 25. Vale, pero no te hacen falta 25. Si son tres buenos, como si es uno. Y Claro. entonces, con mi identificación y todo este proceso, yo ya empecé también a cambiar el discurso con él. Es decir, ¿sabes qué, Merlín? No estaba acertada. Merlín es mi hijo, se llama mi hijo. No estaba acertada cuando te decía esto. No, no tienes por qué hacerlo. Si no te gusta, no lo hagas. Ajá. Ujú. Y ahora pues tiene amigos a través de Internet que están a 600 kilómetros nuestros, sus mejores amigos porque son perfiles iguales, Claro. mismas edades, que les gustan los mismos. Yo no sé si esos niños eran altas capacidades o no, pero hablan el mismo idioma. Te puedo Y asegurar que sí, porque es que precisamente, acuérdate la importancia de encontrar una tribu de pares, ¿sí? Y tribu pueden ser dos, tribu puede ser uno, pero ellos necesitan y nosotros también, porque a nosotros también nos pasa como adultos que es muy difícil encontrar personas con las que realmente nos sintamos cómodos y podamos ser nosotros. Y eso hay que entenderlo complicadísimo. desde la básica de estadística. Si tú estás en el 2% y debajo tuyo hay 98% y no debajo desde un lugar de ser mejor o peor, por favor, si no estamos hablando de una curva de normalidad, ¿sí? Mm, Pues si hay 100 pelotas y solo hay dos como tú, pues claro que va a ser más difícil encontrar esa otra pelota que es como la tuya, ¿sí? Evidentemente, claro. Entonces es algo que cuando se entiende uno ya no se tortura porque no lo traduce a soy inadecuado, no puedo tener amigos, no soy capaz, hay algo raro en mí, sino sí, soy diferente y soy diferente, punto final, así de sencillo. ¿Sí? Exacto. No voy a tener, ya asumo que no voy a tener 50 amigos, pero voy a tener dos, tres que, o uno, o hay temporadas, yo he estado muchas temporadas solas. Hombre, no, no es que no es algo de lo que diga, guau, lo pasé genial. No, yo no voy a decir eso. Yo echaba de menos tener a alguien con quien hablar, con quien conversar, etcétera. Pero bueno, que muchas veces antes de enmascararte es mucho mejor Mucho elegir mejor el y otro más camino, sano ¿no? para ti, exacto. Exacto. Entonces, esa fue mi segunda lección, ¿no? O sea, la primera, seguridad, confianza; la segunda, la reafirmación de lo que La somos, propia identidad, ajá, ajá. exactamente, tanto de mí mismo como proyectado hacia mi hijo, bueno, pues siento una responsabilidad muy grande. Y aquí viene la tercera, que es la responsabilidad. O sea, esa tercera pata de repente fue como un faro de decir, yo lo he pasado fatal en mi vida por los factores X, porque no había identificación, no se conocía, no se sabía, los padres, todo, bla, bla, bla. Mi Ujú. hijo, dentro de que ahora se conoce y yo me he puesto las pilas y he estado ahí,
pues lleva un camino pues bastante difícil y duro, sobre todo colegio, Ujú. amistades, integración, etcétera. Yo como tú y como muchas personas que nos dedicamos a esto, estamos metidos en 100.000 sitios de grupos, de no sé qué, y yo no sé ya la de veces que yo que sé en Facebook, por ejemplo, que estoy en muchos grupos del tema Sí. tal, pues cuántas veces salen padres o madres preocupadas porque sus hijos tienen problemas, porque en el colegio, porque no sé qué, que no hay más que la base de desconocimiento. Y el Ujú. desconocimiento genera miedo. ¿Por qué? Porque el desconocimiento implica enfrentarte a algo que no dominas, que no controlas y que te Ujú. escapa de tu área de confort. Ujú. Ujú. Entonces, esa responsabilidad de decir, tengo una responsabilidad muy grande, primero, para con mi hijo, Ujú. segundo, para mí como persona, porque yo soy mayor, tengo 53 años, pero todavía me quedan muchos años para hacer muchas cosas. Ujú. Y, Ujú. y además ahora necesito sacarlas y hacerlas, Ujú. pero también una responsabilidad con respecto a toda la gente que está pasándolo mal por desconocimiento, por incomprensión, por desintegración, por un montón de motivos que al final me empujan, ¿no?, a decir, necesito ayudar, necesito, pues lo que tú estás haciendo, divulgar, necesito comunicar, a mayor o menor escala, me da igual. Yo, cuando cojo a alguien de mi familia, que todos son unos descreídos, Tú cambias un niño, es que un niño a la vez no solamente es solo un niño, ¿sí? Y mira, tú y yo estamos súper sintonizadas porque esa es la razón de este podcast, ¿sí? Exacto, Y yo tengo, tú sabes que yo soy cero tecnológica, no sabes lo que sufro con la tecnología y soy absolutamente, mira, de verdad, arcaica y me cuesta, pero pues tengo Instagram, tengo TikTok, tengo YouTube, tengo Facebook, no, no lo disfruto. Mi objetivo no es estar ahí para que la gente me vea a mí. Es más, cuando tú entras a mis redes, mucha gente ni sabe quién está detrás de las redes. Yo me muero de claro. la risa cuando me escriben, sí, es que los contacto a ustedes y yo, "Ah, yo soy creadora de contenido, editora, psicóloga, o sea, el ustedes soy yo. A mí no me interesa ser influencer, pero sí me interesa poner esta información afuera, Claro, porque ¿qué diferencia hace cuando te llega en el momento en que lo necesitas? ¿Sí? claro, Por lo exactamente, menos abrir una ventana y decir, wow, esto existe, por aquí puedo ir. Entonces yo también te exactamente. agradezco mucho por haberme aceptado esta invitación, porque de eso se trata. No. ¿Sí? Al contrario, Adriana, yo te felicito a ti y además te agradezco muchísimo que cuentes conmigo. Y bueno, es una historia, yo he leído muchas historias muy similares, pero al final esto es como todo, como las leyes de la publicidad, las leyes del marketing. Hay que contar historias muchas veces para que el Sí. mensaje cale y cale hondo y cale bien. Con lo cual, pues mira, si a través de esto aportamos un granito más de arena y convencemos a una mamá, a un papá o a una chica o un chico joven, si tiene algún tipo de dudas, que se evalúe, que lo Ujú. hagan. Yo mi mensaje es, hazlo. Así. Ahora hasta me arrepiento de haber estado dudándolo, después de haberlo hecho. Y yo Cuando siempre digo que lo único que me arrepiento es no haberlo hecho antes, porque uno empieza a darse excusas, ese es el miedo, ¿no? Es muy exacto, caro, después lo hago, ¿para qué lo hago si ya estoy vieja? ¿Sí? exacto, Mira, pero una vez, Yolanda, vamos ya como 40 minutos hablando, Dios mío, y tú nos has soltado. espera, Yo quiero nombrar de nuevo muchas cosas que has nombrado. Es que tú me sueltas unas perlas, todo lo que dices en cada momento ha sido oro puro y quiero dejarlas, aterrizarlas porque hablaste de cosas bien importantes y quiero invitar a la gente porque de pronto muchos que están escuchando no saben qué significan estos términos. Y el primero es el perfil homogéneo, el perfil heterogéneo. vale, Em, sabes que me diste la idea, tengo que hablar de eso, entonces ya viene el próximo podcast sobre eso porque tiene que ver con estos perfiles que no son buenos en todos y que no les va bien en todo, porque uno de los grandes mitos de las altas capacidades es creer que como eres pilas, eres bueno para todo y que te tiene que exacto, ir bien en todo. Y los perfiles heterogéneos la pasan muy, muy mal porque constantemente se les niega sus altas capacidades porque no, no le va bien en mate, pero mira que no escribe bien, ¿sí? Y eso no tiene exacto, nada que ver con tener o no tener altas capacidades, ¿no? Lo otro exacto. es el enmascaramiento. Ese lo tenemos pendiente también porque es muy, muy, muy importante. Yo le he querido meter la muela varias veces y, ay, es que es tan, tan importante. Viene pronto en camino.
y el síndrome de impostor. Entonces, yo sí quiero decirles que vamos digamos, a hacer más episodios sobre estos temas, pero si tienen dudas sobre esto, escríbanme, yo con mucho gusto les puedo pasar artículos, les puedo pasar alguna video, algún libro les puedo recomendar. Y otra cosa que no quiero dejar abierta es la importancia de una buena evaluación. Yo sí los invito a evaluarse, pero no con cualquiera. Y sobre todo a sus hijos, cuidado con sus hijos. Porque, y sobre todo acá en Latinoamérica y Holanda, yo no sé cómo es en España, yo siento que en España está un poquito más regulado, pero acá en Latinoamérica, en algunos países, no en todos, no hay una buena regulación del ejercicio profesional, ni siquiera estamos colegiados, con eso te digo todo y somos Aquí, toderos, ¿sí? sí. Entonces está el que te hace terapia de duelo, infancia temprana, geriatría y además evalúa altas capacidades. No, esa gente no. Entonces, si ustedes se van a evaluar o van a evaluar a sus hijos, por favor, pregunten qué credenciales hay, qué ha estudiado y dónde ha estudiado altas capacidades, porque esto no es solamente pasar un test y ya. Esto es saber interpretarlo, es tener la teoría detrás de el test, es entender cómo interpretar esos números que me salen en un test, porque no es solamente pasar una prueba y ya. Y cómo es tan fácil equivocarse y mal diagnosticar unas altas capacidades en la infancia temprana con un TEA o un TDAH. Por eso es tan importante tener una buena evaluación por alguien que sepa de doble excepcionalidad o que sepa de altas capacidades. No quería dejar eso abierto, es más, lo anoté acá, mira, lo tengo todo anotado porque es que cada cosa que me soltaba era una perla en una perla y yo tenía ahí a mi TDAH con rienda, cállate, ahorita no interrumpas, cállate, ahorita no interrumpas, porque tú decías y yo... Pero bueno, Yolanda, yo te agradezco que oro puro todo lo que nos has dado y quiero que cerremos esto. Mándanos un mensaje para todos esos adultos que están allá diciendo, ¿será que sí? ¿Será que no? Ay, qué susto, ¿para qué lo hago? Un mensaje. Eh, bueno, en España tenemos una frase muy española, ¿no? Es, no te lo pienses, al toro. Si tienes la más mínima duda, si piensas que puede ser, si alguien de tu alrededor ha sido reconocido, porque sí que es verdad que tiene un componente genético, no te quedes con la duda, o sea, hay que hacerlo, porque si es que no, pues ya está, no pasa nada, sigue buscando, si estás buscando la razón del porqué de algunas cosas que te han pasado. Pero si es que sí, la liberación, o sea, el cambio mental, el chip y el que de repente todo el puzzle se coloca solo, merece la pena el tiempo que empleas en hacer las pruebas y la inversión que tengas que hacer, merece toda la pena. Entonces yo animo a todo el mundo que tenga esa pequeña duda que lo haga, pero vamos. Y que lo haga importante, Adriana, lo que has dicho, súper importante. Aquí en España tampoco está demasiado bien regulado, que lo haga en centros o con personas, psicólogos que estén eh, pues, habituados a hacer ese tipo de pruebas, ese tipo de test. Aquí en España hay centros especializados solo en altas capacidades Ujú. y me imagino que en vuestros países pues pasará un En poquito lo algunos mismo. hay, en algunos Entonces, no hay. Ajá, sí, es un pues ir poquito sobre más difícil. seguro. Y Sí. ante la duda, preguntar. Ante la duda, preguntar. Hay muchísimos grupos de apoyo, tú misma, Adriana, muchísima gente a la que puedes tirar y preguntar, oye, ¿dónde puedo ir? ¿Quién me puede hacer? Es súper Ujú, importante. Pero vamos, sin duda, ujú. hacedlo. Y después contárselo a Adriana, porque de verdad la experiencia y el cambio es radical. Y Es además, lo que te puedo mira, decir. es que tú me sigues sacando temas para los siguientes. Qué bestia. O sea, contigo vamos a volver a vernos. Mira, perdóname, yo sé que estaba cerrando, pero quiero hablarles de esto. Existe el gaslighting a nivel de la salud mental y es cuando tú llegues a donde un profesional y tengas esta sospecha y el profesional te diga, yo no creo, eso es tu bipolaridad, yo no creo, ese es tu sobrepensamiento, sobrepiensas, yo no creo. Lo que te está diciendo ese profesional es, yo no tengo ni idea de altas capacidades, vete con alguien que sí sepa y te pueda decir efectivamente es tu bipolaridad o mira, sabes que hay altas capacidades y estás mal diagnosticado, ¿sí? Exacto, exacto, O eso es. puede que tengas altas capacidades y bipolaridad y altas capacidades y ansiedad y altas capacidades, pero es muy importante organizar esas etiquetas para poderlas trabajar y, como dices tú, liberarse. Ay, Exacto. Yolanda, gracias, qué belleza, espectacular, maravilloso, hermoso. Gracias a Gracias ti, de verdad por Adriana, de haberme regalado verdad. tu tiempo. Nada, mil gracias a ti y lo que te haga falta cuando necesites, aquí Y estamos. a todos, muchísimas gracias. Chao, chao.
Espero que este contenido te haya sido de utilidad. Comparte, difunde, comenta y no te olvides de seguirme para no perderte lo que viene.